Bueno, así que, ¿alguna novedad, algún comentario que quieran hacer antes que empecemos la clase? Las clases, porque son dos temas. Buen día, Doc. Feliz día. Gracias, igualmente. Bueno, creo que estamos en hora ya, 59 en algunos relojes, en otros ya seguramente están bien en punto las 8. Bueno, nuevamente para los que recién entraron, buenos días, felicidades a los profesores, y al decir profesores también hago la extensión hacia los ayudantes alumnos, porque también son profesores. Hoy vamos a dar dos temas: hipertensión arterial y shock. Ya se le ha enviado bibliografía. Lo único que no envié, como siempre, es la clase, ¿no?, que les voy a enviar después. Hay otras literaturas que también voy a adicionar. Lo que pasa es que no quise eh, levantar más bibliografía para que ustedes no entren en pánico con todo lo que tienen que leer, ¿no? Ustedes deben saber, los alumnos deben saber que nosotros, las preguntas que hacemos en el examen están en base, en primer lugar, a la clase y al trabajo práctico. Eso forma un gran porcentaje de donde sacamos las preguntas para el examen. Y como todo no se puede dar, también de la literatura que yo envío por este medio para que ustedes puedan
puedan coleccionar todo y estudiar. Antes del examen, el primer parcial de ustedes, la parte esta de fisiopatología, va a ser el 8 de octubre. Anatomía patológica va a dar antes, pero yo voy a tomar el 8 de octubre. Y la semana que viene vamos a ir ordenando la literatura. La bibliografía que he mandado, yo voy a decir por qué PDF o por qué Word es lo que nos vamos a guiar para las preguntas. ¿Ah? Porque para que ustedes se ordenen más. Bueno, no sé si fui claro con lo que quise decirlo, pero ya estamos en hora y voy a empezar con la clase, que tiene muy lindos temas hoy. Bueno, fisiopatología de la hipertensión arterial. Vamos a definir cuál es el valor de la presión normal, cuál es el fin de la presión arterial, qué significa autorregulación de la presión arterial, y después entramos a la fisiopatogenia o fisiopatología propiamente dicha. No obstante, yo voy a dar una introducción que va a demostrarle la importancia que tiene este tema dentro de la medicina. Este gráfico pertenece a un metaanálisis que salió en el año 2002. Para los alumnos, el metaanálisis, así sencillamente, son un estudio en el cual se toman de una determinada fecha hasta otra fecha, o sea, años o décadas, pueden ser, todos los estudios sobre un determinado tema, y después se analizan, dentro de todos esos estudios, como que suman todos los individuos estudiados y sacan una media, o sea, un resumen de todos esos estudios. Bueno, esto es muy importante, porque si ustedes, vamos a empezar por el gráfico de la izquierda, si ustedes se fijan, en abscisa tengo niveles de presión arterial sistólica, y en el eje vertical tengo el riesgo absoluto. Riesgo absoluto. ¿Riesgo absoluto de qué? De mortalidad por enfermedad coronaria. Bueno, fíjense que la mortalidad aumenta ya mucho antes de 120, y con más razón mucho antes de 140, que ustedes tienen ya aunque no hayamos dado todavía, sé que todo el mundo sabe, y ustedes por supuesto que presión arterial elevada es de 140 a 90 para arriba, pero presiones bastante más bajas que 140 de presión sistólica, inclusive a partir de 115, que sería el riesgo absoluto de 1, el que es el normal, a partir de 115, en todas las edades, a medida que aumenta la presión, aumenta el riesgo. Es decir, en poblaciones que tienen promedio de presión de 130, tienen más riesgos que lo que tienen de 115. ¿Tá? De 115 para abajo el riesgo siempre es 1. Pero a medida que va aumentando la presión, fíjense cómo se va aumentando en forma geométrica el riesgo. Un riesgo absoluto, por ejemplo, en una persona en personas que tengan de 40 a 49 años de edad, cuando la presión sube de 115, el promedio, si en vez de 115 es 180, el promedio de toda la población, el riesgo para morir de enfermedad coronaria es 8 veces más. Si el promedio fuera de 150, sería casi 4 veces más que tener 115 de presión arterial. Entonces, significa, por lo tanto, que a partir de 115 en adelante, la presión arterial es directamente proporcional, o mejor, el riesgo de morirse por enfermedad coronaria es directamente proporcional a la presión arterial. Y fíjense
Otra cosa muy interesante, la edad en sí misma es un factor de riesgo. Y eso es cierto. Es más fácil que se muera una persona de 80 años que una persona de 30 años, por cualquier causa. ¿Estamos? Fíjense, si una persona de 40 a 49 años de edad tiene 160 de presión arterial sistólica, tiene 4 veces más posibilidades de morirse de enfermedad coronaria en los próximos 10 años, que si tiene 115. Ahora, fíjense si esta misma persona, en vez de tener entre 40 y 49 años, tiene 70 o 79 años. El riesgo aumenta 64 veces. Lo mismo pasa, o algo muy parecido sucede con la mortalidad por accidente cerebrovascular. Las curvas son más empinadas inclusive. Hay más relación con la presión todavía que la mortalidad por enfermedad coronaria. Bueno, esto es muy importante y va a explicar cosas que vamos a mostrar después. Por otro lado, también un metaanálisis del año 2015, donde nos demuestra que cuando la presión arterial se asocia a otros factores de riesgo, multiplica la posibilidad o el riesgo de enfermar por enfermedad cardiovascular. ¿Ah? Fíjense, acá sería la referencia, los que no tienen ningún otro factor de riesgo excepto hipertensión arterial. Tenemos el nivel de los que tienen 110 de presión sistólica, 130 de presión sistólica, 150 y 170 de presión sistólica. Fíjense que incluso los de 170, sin ningún otro factor de riesgo, tienen un poquito menos de 5 o 5 por ciento de posibilidad de tener enfermedad cardiovascular en los próximos 5 años. De cada 100 pacientes, prácticamente los que tienen presión más alta tendrían 5 se enfermarían. Pero miren, a medida que va aumentando los factores de riesgo, el colesterol total aumenta para todos los niveles de presión. Si además es fumador, sigue aumentando. Si además tiene el colesterol HDL, que es un colesterol, podríamos decirlo, antiaterogénico, si lo tiene bajo, o sea, de 39 miligramos por ciento o menos, fíjense cómo aumenta el riesgo, casi a 20. Si es de sexo masculino, con todo esto, se va más alto. Si tiene diabetes, ni qué decir, y si tiene 60 años o más, fíjense cómo va aumentando. Significa que para enfermar de causa cardiovascular, por alguna causa cardiovascular, la hipertensión es un factor de riesgo mayor. Pero lamentablemente las personas que son hipertensas, además en general van con otros factores de riesgo asociados, que empeoran mucho su performance cardiovascular. Bueno, ¿cuál es el valor normal de presión arterial y desde cuándo consideramos hipertensión arterial? Fíjense, una guía del año 2017 que se publicó en Hypertension del 2018, que le llaman la guía de las múltiples sociedades. Fíjense, se han reunido expertos de cada una de las sociedades, la de hipertensión, la de cardiovascular, etcétera, etcétera, y se reúnen los expertos, analizan toda la literatura que hay hasta ese momento y en forma consensuada se ponen de acuerdo en pautas de diagnóstico y de tratamiento para la hipertensión arterial. Bueno, esta guía de las múltiples sociedades, que le llaman, considera presión normal cuando la sistólica está en menos de 120
Y esto obviamente tiene relación con ese primer metaanálisis que yo le nombré, que a partir de 115 el riesgo cardiovascular ya aumenta. Entonces, ¿cuál sería un nivel normal? El que no aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, la presión arterial sistólica normal, menos de 120 milímetros de mercurio y menos de 80 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Ese sería el normal. Fíjense que aún con una presión diastólica normal, si la presión está arriba de 120 y menos de 130, ya lo pone en una categoría de presión elevada, sin llamarla hipertensión, pero presión elevada. Si la persona tiene entre 130 y 139 de sistólica y 80-89 de diastólica, hay hipertensión estadio 1, estadio, se debe decir estadio, y si tiene más de 140 y más de 90, ya es estadio o está en fase 2. La Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial en el año 2020, o sea, este año, publica su guía y considera, es un poco más sencilla, considera presión normal menos de 130-85. Entre 130 y 139 y 85 y 89 le llama normal alta. 140, 159 y 90, 99 hipertensión grado 1 y más de eso 160 de sistólica o 100 de diastólica para arriba, hipertensión grado 2. Ahora, ¿por qué hay diferencia? ¿Por qué pareciera ser tan sencillo decir cuál es presión normal, cuál alta? No es tan sencillo. ¿Y por qué esta diferencia? Y bueno, depende de la óptica con el cual se la mira, con qué instrumento se mide. Este estudio se basó, esta guía, perdón, se basó mucho en un estudio que se llamó SPRINT, que se publicó en los Estados Unidos, y en ese estudio la presión lo medían con tensiómetros oscilométricos, no con los tensiómetros, no eran formas aleatorias, sino con los oscilométricos que ustedes ya conocen porque hay, y son muy buenos los que hay en Plaza. Pero además, estos tensiómetros oscilométricos eran súper especiales, porque a los pacientes cuando le medían la presión en ese estudio SPRINT, lo hacían pasar en una habitación donde quedaba solo, se colocaba solo el brazalete, ya estaba previamente entrenado, el brazalete para la presión arterial y se quedaba sentado. El tensiómetro en forma automática, sin que esté el médico y que apriete el botón para que el tensiómetro empiece a inflar, ni el paciente siquiera lo apretaba, sino el tensiómetro estaba regulado como para hacer eso. A los 5 minutos tomaba una vez la presión y después repetía una segunda toma y una tercera toma con 1 minuto de diferencia y promediaba. Eso indudablemente quita todo el estrés de que lo esté tomando, de que esté el médico o la enfermera enfrente, e indudablemente el promedio de estas personas en el estudio fue más bajo que en el resto. Cuando uno considera la toma de presión con el estetoscopio y la presión está igual o mayor a 140, 90 milímetros de mercurio, se dice que la persona tiene hipertensión arterial. Con los tensiómetros oscilométricos que hay en Plaza, que no son del estilo del estudio SPRINT, pero que son automáticos, lo único que tenemos que hacer nosotros es apretar el botón y con eso apretar ON y empieza a tomar. Con esos da un poco menos que la medida con estetoscopio. Podríamos decir que da 5 milímetros menos. Entonces, si ustedes le toman la presión bien tomada con el tensiómetro oscilométrico y los pacientes tienen 135, 85, debieran considerarlo hipertensos, o al menos que el médico decida después con el seguimiento. ¿Estamos?
porque generalmente 5 milímetros más bajo. Por supuesto que los tensiómetros oscilométricos son preferidos al método auscultatorio. No es subjetivo, es mucho más objetiva la toma. Y esto va a ser después siempre así, la toma en este sentido, ¿no? Algunas guías son muy conservadoras y les cuesta decir que esto ya es preferible al otro, al método auscultatorio, pero a la larga se va a tomar de esta manera, ¿no? Con todos los tensiómetros oscilométricos. La única condición que tienen que ser que no cualquier marca sirve. Y dentro de las marcas no cualquier modelo también. Porque los tensiómetros deben ser validados. Hay un link donde uno entra y sabe cuáles tensiómetros están perfectamente validados por las distintas sociedades científicas. Bueno, seguimos porque esto también tiene otras variantes, el nivel de presión arterial. La guía europea, publicada en el año 2018, que es una guía donde muy bien desarrollada, acabada para todos los temas, fíjense, pone esta otra categoría, es decir, que van variando. Pero hipertensión considera de 140 de sistólica para arriba y de 90 de diastólica para arriba. Lo clasifica la hipertensión en 3 grados. Agrega la hipertensión sistólica aislada, que es cuando la persona tiene más de 140 de presión sistólica y la diastólica menos de 90. Esta es una categoría de hipertensión que es reconocida ya hace unos años y que se da preferentemente en las personas de mayor edad, de 60 años para arriba. Esta es la guía del consenso argentino de hipertensión arterial, donde participaron representantes de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Federación Argentina de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Fíjense que se inspiró mucho en la guía europea. Fíjense cómo prácticamente son iguales, es igual la clasificación, presión, nada más que hay una diferencia acá que pone presión normal menos 130-85 y limítrofe que en la guía europea le llaman normal alta, acá le llaman limítrofe entre 130, 139, 85 y 89 de diastólica. Pero el concepto que debe quedar hasta ahora en lo que estamos hablando, que todavía se considera hipertensión arterial de 140-90 hacia arriba. Y 135-85 hacia arriba cuando tomamos con los tensiómetros oscilométricos. Y la presión arterial límite está entre 130 sistólica para arriba y 85 diastólica para arriba, pero siempre menor que 140-90. ¿Se entiende esto? También acá introduce la hipertensión sistólica aislada. La Sociedad Argentina de Hipertensión en el año 2018 también saca su guía, su consenso, y es muy similar al anterior que vimos. ¿Está? Y la última guía nacional es la publicada en el año 2019, también es una guía muy, muy acabada, y resume que en población de 18 años o más se considera hipertensión, presiones iguales o mayores a 140 milímetros de mercurio sistólica y o 90 milímetros de mercurio de diastólica. Bueno, esto ya lo vieron ustedes en la clase anterior, esta diapositiva. Es simplemente para mostrarle que dentro de los factores mayores de enfermedad cardiovascular está la hipertensión arterial, y es el principal factor. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. El Estudio Nacional de Salud y Nutrición de los Estados Unidos, que cada
tanto, cada un periodo variable de años lo va haciendo y va siguiendo a la población y ve a ver si mejoró la enfermedad cardiovascular, si mejoró la hipertensión, la dislipemia, etcétera, etcétera. En una publicación en Circulation del año 2017, fue mostrándonos, de acuerdo a los distintos niveles de edad, la presión arterial, la prevalencia de hipertensión arterial, no la presión arterial, la prevalencia. Fíjense que entre 20 y 34 años de edad, el 10,7% de los varones y el 7,8% de los varones son hipertensos. A medida que va aumentando la edad, va aumentando la frecuencia o el porcentaje o prevalencia de hipertensión arterial, como ustedes pueden ver. Y una cosa curiosa que pasa en Estados Unidos, que a partir de los 65 años de edad, las mujeres son más hipertensas que los hombres. ¿Estamos? Y fíjense, cuando son más de 75 años de edad, el 80% de las mujeres es hipertensa. O sea, de cada 10, 8 mujeres están hipertensas y 7 hombres están hipertensos. También en los Estados Unidos, la prevalencia de hipertensión arterial es bastante mayor en los pacientes de raza, en las personas de raza negra con respecto a las personas de raza blanca. Y tienen son más hipertensas las mujeres que los hombres de raza negra. ¿Y qué pasa con respecto a comparativamente los estudios Nacional de Salud y Nutrición de los Estados Unidos, comparativamente de acuerdo a las distintas épocas en que se hizo? Miren, en el año 1976 a 1980, la mitad de los hipertensos sabía que tenía hipertensión, la otra mitad no. Es decir, cuando empezaban a tomar la presión a las personas, habían algunos que se enteraron que eran hipertensos ahí, en ese estudio. Bueno, el conocimiento de la hipertensión arterial fue aumentando hasta que el último estudio que muestro acá, el 83% de los hipertensos sabe ya que son hipertensos y queda un 17% que no sabe. Pero miren, en esta época solamente el 30% de los hipertensos estaba tratado. Después con los años va aumentando. Y de todos los tratados, de todos los hipertensos acá, solamente el 10% de los hipertensos estaba controlado. ¿Cómo no va a ser alta la morbimortalidad cardiovascular en esta época? Si de la hipertensión solamente de cada 10 hipertensos, 1 estaba controlado y 9 no. Bueno, por este control fue aumentando hasta llegar en esta época en que poco más de la mitad de los hipertensos está controlado. ¿Qué quiere decir controlado? O sea, acá están tratados y controlados. Estos están tratados solamente. Arriba es el grupo de tratados. ¿Y qué significa tratado y controlado? Controlado significa que con el tratamiento el paciente tiene presión normal, o sea, menos de 140/90. Y quiero que se acuerden de esta época acá, y ya van a ver por qué. Este es el estudio Renata 2 que se publicó en el año 2017, en un estudio realizado en Argentina, con casi 6.000 pacientes, con una edad media de 43. La prevalencia total de hipertensión arterial, o sea, el promedio de todas las edades fue de 36%, o sea, el 36% de los adultos mayores de 18 años de edad son hipertensos. Y en este grupo, los varones son más hipertensos que las mujeres. También fíjense que la prevalencia va aumentando a medida que aumenta la edad. Las columnas más oscuras pertenecen a los hombres y las más claras a las mujeres. Acá sí, en Argentina, en todas las edades, predomina la hipertensión en los hombres que en las mujeres, con respecto a las mujeres. Es decir, la prevalencia de hipertensión es mayor en los hombres y un poco menor en las mujeres, pero es alto en ambos. Eso no quiere decir que las mujeres tengan baja prevalencia de hipertensión arterial. Y cuando este estudio demostró que
cantidad de hipertensos conocían su enfermedad, solamente el 39% de los hipertensos conocía la enfermedad. Y de ese 39%, solamente, no de ese 39%, del total de los hipertensos, solamente el 24% estaba controlado. O sea, en nuestro país, menos del 40% sabe que es hipertenso. Y del total de los hipertensos, solamente 24 está controlado. O sea que queda muchísimo camino por hacer, porque estamos bastante atrasados con respecto al país del primer mundo. Fíjense, 73%, ya en este año, en estos años conocía en Estados Unidos que eran hipertensos. Acá, el año, hace 3 años atrás, solamente el 40% conocía que era hipertenso. Se trataba el 30 y pico por ciento, mira acá ya más, y estaban solamente controlando el 24% del total de hipertensos. Estados Unidos en 1988 estaba mejor que Argentina en el año 2017. Eso no es para decir, ay, qué malo que somos los argentinos, sino es para que tomemos conciencia que hay que tratar la hipertensión arterial y que estamos lejos de estar en una situación buena con respecto al tratamiento y control de la hipertensión arterial. Bueno, dentro de la primera diapositiva también me preguntaba para qué sirve la presión arterial y qué significa autorregulación del flujo. La presión arterial sirve para transportar la sangre a los distintos territorios. La presión arterial viaja de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Los tejidos, los que regulan, no son la presión, el nivel de presión arterial, sino que regulan su flujo para distintos niveles de presión arterial con que le llega la sangre. ¿Y quién regula el flujo? El flujo regula la necesidad metabólica del tejido. Es decir, puede haber un determinado tejido que él necesita en forma basal una determinada cantidad de energía, es decir, una determinada cantidad de flujo. Dijimos que la presión transporta un flujo de sangre. Cuanto más fuerte es la presión, mayor flujo va a traer, y cuanto más bajo, menor flujo traería. Perfecto. Si un tejido requiere una determinada cantidad de flujo y la presión de pronto aumenta bruscamente, ese brusco aumento de presión va a tener una tendencia a inundar ese tejido y dañar. No lo hace porque el tejido regula el flujo. Si acá viene con mucha presión, este vaso se contrae para ofrecer una resistencia y que no haya un hiperflujo. El tejido regula la cantidad de flujo que le va a llegar. ¿Y qué pasa si de pronto cae la presión arterial? En principio uno tendería a pensar que va a caer el flujo en este tejido. No, dentro de rangos de presión arterial, el tejido regula el flujo. ¿Y qué va a hacer si la presión cae mucho? Va a producir una vasodilatación para disminuir así la resistencia y mantener el flujo. Ustedes saben que cuando habrán estudiado ya por fisiología la ley de Poiseuille, es decir, que el flujo es inversamente proporcional al radio a la cuarta potencia. Entonces, si disminuye el radio, disminuye mucho el flujo, y si aumenta el radio, aumenta mucho el flujo. Esto lo podemos ver acá,
que flujo es igual a presión sobre resistencia. Esta diapositiva ustedes ya lo vieron, que la di en clases anteriores. Fíjense como entre rangos de presión arterial media de 50 a 170 milímetros de mercurio aproximadamente, el cerebro en este caso regula el flujo. Si la presión de acá, que es más o menos, podríamos decir que estaría en 100 milímetros de mercurio, la presión arterial media baja a 80 milímetros de mercurio, el flujo no cambia, porque en este caso el cerebro va a producir una vasodilatación para disminuir la resistencia, y al revés. Si estaba en 80 milímetros de mercurio la presión arterial media, y de pronto sube bruscamente a 140 milímetros de mercurio, fíjense que el flujo no varía. Y no varía, ¿por qué? Porque en este caso los vasos del cerebro se van a vasocontraer, aumentar la resistencia para impedir que haya un hiperflujo. La presión, que es la que está manteniendo la perfusión tisular junto con la resistencia, es influenciada por múltiples factores, desde factores nerviosos, químicos, la reactividad propia de los vasos sanguíneos, el volumen de sangre, la viscosidad de la sangre, la elasticidad de las arterias, el gasto cardíaco, etc. Hay múltiples factores que están influyendo sobre la presión arterial y sobre la resistencia del vaso, para mantener una perfusión adecuada en los tejidos. Ahora, ¿qué pasa cuando distintos factores alteran esta relación sistémica que tienen estas distintas variables para mantener la presión arterial? Es decir, ¿qué pasa cuando se altera una de estas variables? ¿Cómo influye sobre el nivel de presión arterial? Y los involucrados, entonces, en la patogenia o fisiopatología de la hipertensión arterial, yo los resumí en estos determinantes: la predisposición genética junto a una alimentación inadecuada, hiperreactividad del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteraciones en la permeabilidad de las membranas, reducido número de nefronas en el riñón, resistencia a la insulina, disfunción endotelial y rigidez arterial. Vamos a ir viendo resumidamente cada uno de estos. De todos modos, en la monografía de la cátedra yo desarrollé cada uno de estos puntos, pero vamos a explicarlo ahora de la mejor manera posible. Hay alguien que está con el micrófono abierto, además del que está hablando. Bueno, la predisposición genética. En general, la hipertensión, la posibilidad de hipertensión o no se hereda, pero en forma poligenética. No hay salvo casos muy contados, hay un determinado gen. Pero dentro de una población, la genética la marca aproximadamente un 30% del nivel de presión arterial que tiene la población. Si una población tiene una presión promedio de presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, 30% corresponde, sí o sí, 30% corresponde a la predisposición genética. Fíjense que hay un 70% que escapa de la genética. Significa que los factores fuera la genética influyen más que en el nivel de presión arterial que la genética exclusivamente. Es decir, que para que una persona sea hipertensa tiene que tener una predisposición genética, pero también le tiene que dar un medio adecuado a esa predisposición genética para que se manifieste como hipertensión arterial. Significa que si una población que tenga
el 30% de predisposición genética, pero además esa población son casi todos obesos, sedentarios, bueno, esa persona, esa población va a tener muchos hipertensos. Bueno. Predisposición genética con una alimentación inadecuada, y en esa alimentación inadecuada es muy importante el agregado de sal en los alimentos, además de las grasas, pero para la presión fundamentalmente la ingesta excesiva de sal, y la dieta hipercalórica con el aumento de peso también influye, es causa de hipertensión arterial. ¿Qué hace la ingesta excesiva de sal? Provoca una retención de sodio y agua. Esto va a aumentar el volumen de plasma y de líquido extracelular, por lo tanto va a aumentar el gasto cardíaco. Va a aumentar el gasto cardíaco, significa que el flujo a los órganos va a aumentar, pero como los órganos regulan su flujo y está viniendo un hiperflujo, lo que hacen por autorregulación es aumentar la resistencia periférica. Y este hiperflujo constante, que provoca una constante vasoconstricción para aumentar la resistencia periférica y no inundar de sangre en los tejidos, es lo que eleva la presión arterial con el tiempo. Por lo tanto, la predisposición genética más distintos factores ambientales, como la ingesta de sal, alcohol, y el dieta hipercalórica y el estrés psicosocial, van a producir hipertensión arterial. Ante una hipertensión arterial, los tejidos reaccionan produciendo vasoconstricción para evitar el hiperflujo, y como esto es crónico constante, además producen algunas adaptaciones estructurales, como la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la hipertrofia de las capas medias de arterias y arteriolas, que a la larga esto protegen a las arterias, pero a la larga son perjudiciales, porque una pared arterial hipertrofiada, o sea, más gruesa, va a disminuir el radio, y al disminuir el radio aumenta más la resistencia periférica, y esto aumenta más la presión. Por eso, de acuerdo a la ley de Guyton, ley primera de Guyton, hipertensión provoca más hipertensión. Esto se debe a este mecanismo. Y esto es para ilustrar lo que les dije, ¿no? La hipertensión arterial va a tender a producir hiperflujo, pero va a haber una vasoconstricción para evitar esto, y una adaptación cardiovascular, que lo que hace es empeorar más la hipertensión arterial. Cuando nosotros tratamos, mejora la presión. Al bajar la presión, ahí los vasos del tejido tienen más capacidad de vasodilatarse, se aumenta después nuevamente la luz del tubo, y con esto disminuye mucho la resistencia periférica, disminuye la presión. La hiperactividad del sistema nervioso simpático, no solo por su poder de vasoconstricción y de reabsorber sodio y agua a nivel del riñón, y de estimular al sistema renina-angiotensina, no solo por eso produce hipertensión, sino también por otros mecanismos. Por ejemplo, una hiperactividad simpática va a llevar a un aumento de la resistencia a la insulina, y este es por sí mismo causa de hipertensión arterial, como vamos a ver después. Por otro lado, es importante saber que una hiperactividad del sistema nervioso simpático no solo causa hipertensión arterial, sino puede llevar a la resistencia a la insulina y llevar posteriormente a diabetes y a aterosclerosis, porque produce además alteración de los lípidos. La hiperactividad del sistema nervioso simpático tiene efectos tróficos sobre las arterias y sobre el corazón, produciendo un remodelamiento. Estimulación marcada de la liberación de renina a nivel del aparato yuctaglomerular. ¿Por qué? Las catecolaminas tienen receptores beta y alfa, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2.
En el glomérulo renal hay receptores beta 1, entonces las catecolaminas cuando actúan sobre el receptor beta 1 del glomérulo renal, lo que hacen es estimular a la liberación de renina, y que esto va a llevar a la formación de angiotensina, ustedes saben. En forma directa, las catecolaminas aumentan la absorción renal de sodio y agua. Esto va a llevar a un aumento de la volemia, a un aumento del volumen minuto. Entonces, fíjense, aumento del volumen minuto con resistencia periférica aumentada va a llevar a hipertensión arterial. Y ya estamos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Saben qué? Ya comentamos brevemente en clases anteriores que este es un sistema que tiene varias funciones, pero primordialmente era de retener agua y sal, como muchos de los sistemas del organismo, también las catecolaminas, la hormona antidiurética. Y esto se piensa así filogenéticamente, de que son sistemas que fueron muy importantes para favorecer nuestra vida del mar, donde nuestros ancestros primitivos tuvieron la primer vida, esas animales unicelulares que vivían en el mar, cuando para provocar la adaptación a la Tierra, tuvimos que desarrollar mecanismos que retengan ávidamente agua y sal, porque dejamos de vivir en el mar. Entonces, este es uno de esos mecanismos. Por eso es que la angiotensina 2, la hormona más activa del sistema renina-angiotensina, tiene un poder de reabsorber sodio y agua a nivel de los túbulos renales. Y además, como estimulan a la corteza suprarrenal para que libere aldosterona, la aldosterona retiene sodio y agua y elimina potasio e hidrógeno a nivel del nefrón distal. Otro mecanismo de retener agua y sal. Pero además tiene otras funciones o otras cualidades, de que es un potente vasoconstrictor. Cuando se une al receptor AT1, la angiotensina 2 produce vasoconstricción, liberación de aldosterona, estimulación del sistema nervioso simpático, retención de sodio y agua, además crecimiento y proliferación celular y aumento del estrés oxidativo. Es decir, si este sistema está permanentemente estimulado, que sea un poquito por demás, lleva a efectos indeseables dentro del sistema cardiovascular. También la angiotensina 2 tiene otros receptores que son los AT2, que tendrían funciones diferentes al AT1. Pero, y lo digo de esta manera, pareciera ser que dentro de una persona normal, aún normal, existe un predominio de receptores
Doctor, no se le escucha, tiene apagado su micrófono. Doctor, ¿me escucha?